Hola chicos, bueno, acá les voy a explicar varios ejercicios del tema de ángulos externos e internos de un triángulo. Bueno, acá me faltó la tilde en la A, ya ustedes me perdonarán esa parte. Empecemos. Yo desarrollé este ejercicio con el fin de ahorrar tiempo. Dice, algunas despensas rústicas son construidas con palos y cabuya y observen que acá nos están dando dos ángulos. La medida del ángulo GEF es igual a 65 y la medida del ángulo CAE da 47. Bueno, la pregunta es ¿dónde están esos ángulos? Bueno, si ustedes notan, el GEF es este es el que vale, se puede decir 65, ¿cierto? El que está acá. Inclusive acá lo señalé en este pedazo, con esta lupita donde lo estoy mostrando. Y el ángulo CAE, que es este que ustedes ven acá, es el que mide 47. Listo. Me voy a desplazar con mi mouse rápidamente y observe que acá tenemos las medidas. Bueno, me alejo un poquitico. Acá lo que tenemos que hacer es relacionar todas las medidas con lo que nos dan. Por ejemplo, ya tenemos acá la medida de CAE que da 47 y resulta que yo tengo la medida de GEF que da 65. Pero resulta que como ustedes vieron ahorita con el acercamiento que le hicimos, solo es este pedazo. Entonces, como esto es un ángulo adyacente, ¿cierto? Son ángulos adyacentes, también son suplementarios, quiere decir que acá forma como una especie de ángulo llano. Entonces, como ya tenemos la primera parte de la medida, que es esa que ustedes ven ahí, ¿qué hacemos? Restamos 65, bueno acá no lo escribimos, pero es como sería la resta de 180 menos 65 y nos da 115. Entonces por eso esa parte amarilla que ustedes ven acá es la parte donde ya hallamos el primer valor prácticamente de los que nos exige el ejercicio. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Saber qué ángulos son de cada parte para poder usted usarlo para amarrar esas caullas y que quede firme esa despensa rústica. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a explicar que cuando ustedes tomen estos datos, creen otros de acuerdo a lo que hemos visto en geometría. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar teoremas. Empecemos por el teorema que dice que al sumar dos ángulos que tenemos aquí, ¿cierto? Si nosotros sumamos, por ejemplo, los ángulos que tenemos acá, CAE. Entonces, ¿cuál sería el CAE? Sería el C, que lo tenemos por acá. Este es el C, A y E, que es este de aquí, más el ángulo BEA, tenemos el BEA, ok, dice que nos da el ángulo BEG, aunque este ángulo BEG es igualito al ángulo que está acá, bueno, el ángulo que está como por acá, digo yo. Listo, aquí lo que se está aplicando es como una especie de implementación acerca de ese teorema, ¿cierto? O también podríamos sumar este angulito más este angulito y nos daría el ángulo que está acá exterior. Listo. Tengamos en cuenta de que ya tenemos medidas. Lo que hacemos es reemplazar y nos da el valor que tenemos acá a continuación, que ya nos dio 68. Se hace un despeje. Después se halla la medida del ángulo ABE. Como nosotros tenemos el ángulo ABE, simplemente explicamos lo que nosotros conocemos como la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados. Acá está en rojo. Recuerden ustedes que a través de la mitad de la letra es el vértice. Reemplazamos, tenemos sustitución y nos da 65. Listo. Ya para ustedes hallar los otros teoremas, simplemente aplican la que ya les dije a ustedes, que la suma de los ángulos exteriores es sumando los dos ángulos internos del triángulo que no sean, como quien dice, cercanos.
Ahora tenemos este problemita que a mí me gustó mucho porque tiene muchas cositas. Por ejemplo, me dice, considera el ángulo AD congruente con el ángulo DB. Si ustedes pueden observar, este es el lado, perdón, es que ángulo, el lado AD y el lado DB. Estos dos lados son congruentes, que indica que son iguales. Dice que cuál es la medida del ángulo BCO, o sea, de este ángulo que está acá. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Vemos que es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Que es un triángulo rectángulo, pero a la vez es isósceles porque tiene todos los lados iguales y uno desigual, que es la hipotenusa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengan en cuenta que cuando un triángulo es isósceles, el ángulo de aquí y el ángulo de acá son iguales. Lo que quiere decir es que el ángulo A y el ángulo B, que ustedes ven acá, este ángulo de aquí y este ángulo de acá, son totalmente distintos, son iguales. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar ese famoso teorema que la suma interna de los ángulos da 180 grados, es como sumar el ángulo A más el ángulo D y más el ángulo B da 180 grados. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazarlos, pero en lugar de poner el ángulo A y el ángulo B, cambiamos uno de ellos. Por ejemplo, en lugar de poner el ángulo A, pongo el ángulo B, y como los dos son iguales, quedaría 2 ángulo B. El ángulo D ya sabemos que mide 90 grados. Pasaría al otro lado a hacer una resta, nos daría 90, y este 2 pasaría a dividir acá, y ya sabemos que el ángulo B vale 45 y por ende el ángulo A vale 45. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos el teorema. Misery, ¿cuál es el teorema? El teorema de los ángulos, ¿se acuerdan? Si nosotros sumamos este ángulo D más este ángulo que es A, es igual al ángulo que está exterior, que aparecen ustedes en pantalla, esta parte amarilla. Entonces lo que se hizo prácticamente fue sumar el ángulo A más el ángulo D, que da 45 y 90, y nos dio 135. Pero tengamos en cuenta que el ángulo ABE, el que nos dio, es igual al ángulo 1. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes ya vieron el tema que es los ángulos alternos si las rectas son paralelas, ¿cierto? Si nosotros tenemos rectas paralelas como esta y como esta, y hay una que es transversal, este y este son iguales por alternos internos. ¿Se acuerdan de la teoría que les expliqué en el anterior tema? Estos y estos son iguales, entonces este es igual a este. ¿Por qué? Porque esta es paralela a este pedacito. O sea, este pedacito de acá es paralelo. Mira que acá este punto está construido con puras medidas paralelas y transversales. Entonces, como este es paralela a este, estos dos son congruentes porque son correspondientes. Por ángulos correspondientes son congruentes, y así fuimos escalando de a poco en poco hasta llegar al resultado final, en el cual el ángulo BCO da 135 grados. Eso quiere decir, muchachos, que para solucionar este tipo de ejercicios hay que construir, crear, hasta separar el dibujo que tenemos acá, reescribirlo para poder, digamos, ver qué datos nos da el ejercicio y empezar a hacer el análisis. Si a ustedes les dificulta escribir toda la nomenclatura del ángulo, haga como lo que yo hice acá, que todo esto lo llamé el ángulo 1, para poder decir que este ángulo 1 es igual a este ángulo que ustedes ven, que es el BCO, por ángulos correspondientes. Claro, si se halla esta medida, decimos que es igual a esta medida, y por ende este es igual. Listo, muchachos, esto fue una explicación así. Yo voy a subir también la solución de este ejercicio. Si no lo entendieron, me pueden escribir para hacer una asesoría. Bye bye. Chicos y chicas, no se olviden de inscribirse a mi canal, darle un like a este video o compartirlo. Me gustaría que otros conozcan el trabajo que hacemos, y Dios los bendiga.